Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. ¿Cuál es nuestro tema de la serie que estamos viendo ahorita? Preparándonos para la conquista. ¿Quiénes se están preparando para la conquista? Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué. Es el libro que nos está enseñando muchas cosas muy interesantes, muchas cosas de poder, muchas cosas que nos van a guiar hacia conquistar todas esas cosas que queremos conquistar. Que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos diferentes cosas que queremos conquistar. Y este libro nos enseña claramente cuál es el camino que debemos seguir. Dios le marcó un camino a Moisés, le marcó un camino a Josué, y entonces todo eso que estamos estudiando lo tenemos que trasladar a nuestra vida y ver cómo aplicarlo para llegar a la conquista que queremos. Una de las conquistas que tenemos como iglesia pues es ampliarnos, ¿están de acuerdo? Y estamos en ese camino, ¿sí? Y Dios está abriendo brechas, Dios está abriendo espacios, Dios está haciendo grandes cosas para que logremos esa conquista. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a leer ahí en Josué el capítulo 1, vamos a dar énfasis al versículo 8, Josué 1:8. Dice la Biblia en Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En alguna otra revisión, otra versión, dice: y tendrás éxito. Muy similar, pero al final acaba con: y tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿Sí? Van en el mismo sentido. Entonces, tenemos un propósito en esta mañana. Básicamente hemos venido hablando de diferentes cosas en la vida de Josué y aplicándolo a nuestra vida con la predicación de Aarón, las predicaciones de Aarón, las predicaciones del pastor, y vamos a seguir en ese mismo camino. Básicamente nosotros queremos en esta mañana comprender que el Evangelio de Jesucristo no solamente nos va a presentar ofertas, ¿sí?, sino que también trae demandas por parte de Dios. ¿Sale? Vamos a tener ese como un propósito en esta mañana y vamos a ir entrando en él. Me gustaría empezar con un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos han comprado un juego de mesa? ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que compran el juego de mesa, vienen, se sientan 4 o 5 de ustedes y lo ponen. Vamos a jugar, sacan las cartas o lo que tenga el juego y ya se quieren poner a jugar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega, no? O sea, a lo mejor, si tú te pones a decir, bueno, esta figura como que se ve bien y esta la pongo acá, pues te estás inventando un juego, ¿no?, diferente. Pero no estás explotando para lo que fue hecho ese juego. ¿Están de acuerdo? Y a veces los mexicanos hay que romper eso. Porque lo que se dice es que los mexicanos compran un juego, lo que sea, y lo empiezan a usar, y el manual ahí está, ¿no?, las instrucciones. Nunca las leemos. Entonces, hay que empezar a romper eso. Y eso lo podemos aplicar en cualquier otra cosa. Un celular, por ejemplo. Un celular lo abrimos, vemos que está el verde para llamar y llamamos, ¿no? Y te pones ahí a investigar, y cuando lees el manualito del celular, ahí ves que puedes hacer un buen de cosas, ¿no? Pero te lo estás perdiendo. Yo por eso tengo mi celular de cornflakes, para no meterme en problemas. Pero, ¿sí se dan cuenta hacia dónde vamos? Es muy importante leer esas instrucciones para explotar el juego, para explotar todo lo que podemos hacer y divertirnos como fue planeado ese juego. Hay una historia que me gustó mucho de un joven que era hijo de un señor millonario, pero este chico estaba estudiando en la universidad.
Entonces cuando va a terminar la universidad le dice a su papá que bueno, ya va a terminar, le falta poquito tiempo, no, 1 mes, 2 meses. Creo que ya lo habías contado. Ok, ¿no? Similar. Ok, entonces el papá le dice al hijo, ¿qué es lo que quieres que te regale? ¿No? Si ya vas a terminar la universidad, ¿qué quieres que te regale? Entonces el joven le dice, quiero un coche último modelo, ¿no? Y el papá le dice, ok, pero a ver, ten este libro, porque el papá era cristiano. Entonces le dice, ten este libro, en la Biblia, lee las últimas hojas de la Biblia, te van a traer mucha sabiduría, te van a traer algo que tú estás esperando. Y ya se lo dan. Pasa el tiempo y le dice el papá al hijo, oye, ¿cómo vas con la lectura de las hojas, ¿no? de la Biblia? Es que no he tenido tiempo. Bueno, pasa otro tiempo y le vuelve a decir, ¿cómo vas con la lectura? No he tenido tiempo. Una tercera vez, no he tenido tiempo, es que estoy muy ocupado con la escuela y las cosas que tengo que preparar porque ya voy a terminar, etc. Entonces, acaba la carrera el joven y va con su papá y le dice, pues regálame el coche, ¿no? Es eso que me dijiste. Entonces el papá, pues le dice, devuélveme la Biblia que te regalé. No la has leído, ¿verdad? Y dice, no, es que no he tenido tiempo. Pero cómprame el coche y después me doy tiempo para leerla. Entonces el papá agarra la Biblia, abre las hojas que le dijo que leyera y ahí estaba el cheque para comprarse el coche. ¿Sale? Y entonces le dice el papá, esto es muy importante, se dirige a él, enseña el cheque y le dice, tu regalo se ha anulado por cuando pensaste en la oferta de tener un automóvil, pero sin atender a mis demandas, pues te faltó esfuerzo, valentía y obediencia. 3 aspectos muy fuertes que están metidos en lo que estamos leyendo y lo que hemos venido viendo: esfuerzo, valentía y obediencia. A veces leemos alguna parte o vemos alguna promesa de Dios y la queremos para nuestras vidas, pero olvidamos la otra parte, que es la obediencia. Olvidamos esa parte de tengo que obedecer los mandamientos de Dios, tengo que ir en el camino de Dios para llegar a obtener esas bendiciones, a obtener eso que Dios me está derramando. No lo puedo obtener, ¿por qué? Porque no estoy siendo obediente a lo que Dios quiere. Y nos hemos encontrado muchos en esa situación. A veces queremos las bendiciones de Dios que vengan y no obedecemos a Dios, no obedecemos la palabra de Dios. Y eso es muy fuerte. Y este ejemplo me gustó mucho porque ejemplifica la vida de los cristianos cuando no queremos obedecer a Dios. A veces nos acostumbramos a que Dios nos dé de comer, nos dé el vestido, nos dé más de lo que necesitamos, pero se nos olvida la otra parte, que es la obediencia. Y precisamente Dios en esta parte demanda varias cosas. Ya hemos visto algunas con Aarón, hemos visto algunas con Leandro, y nada más quiero como introducirme retomando lo que han hablado. Dios nos va a demandar esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que nos predicaba Aarón? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos traducir esfuerzo? Como el deber que tiene una persona de luchar y dar el empleo energético de la fuerza física o actividad del ánimo para conseguir algo que se desea, venciendo los obstáculos y las dificultades. Tenemos que esforzarnos para llegar a la meta que queremos. Estamos hablando de preparándonos para la conquista, pero para llegar a esa conquista necesitamos esfuerzo. Y ese esfuerzo, cuando tú quieres conquistar algo, tiene que ser empleado para vencer obstáculos y dificultades que se te van a presentar en todo momento, todos los días. Siempre va a venir obstáculos, siempre va a haber dificultades. Josué tenía delante de sí la tierra prometida, ¿se acuerdan? Pero también él debía vencer un obstáculo. Tenía enfrente el río Jordán, era un obstáculo que tenía para llegar, uno de los tantos que pudo haber pasado. Pero tenía obstáculos y él tenía que llegar a la meta, tenía que llegar a la conquista. Ya le fue dada, ojo, ya Dios le había dicho que lo iba a llevar a la tierra prometida, que él iba a meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si Josué se queda sentado y ya me va a llevar? No, requiere un esfuerzo. Es esto que acabamos de decir, tenemos que poner lucha, tenemos que poner fuerza, tenemos que activarnos para llegar a esa conquista.
Si nosotros decimos, vamos a conquistar el terreno de aquí, pero no hacemos algo, no va a llegar. Y cada uno de nosotros, yo veía en la semana y me ponía a pensar, ¿cuáles son las conquistas que tengo en mi vida? Y hay muchos obstáculos, y creo que cada uno de ustedes se puede dar cuenta en toda su vida, para lograr algo hay obstáculos. Y a veces nos dejamos vencer por esos obstáculos. Y es muy triste cuando un hijo de Dios tiene un obstáculo, ahí se queda. No pude pasar ese obstáculo, ya no llegué a mi conquista. Pues no, o sea, lo que nos está diciendo aquí es Dios, esfuérzate y sé valiente, porque vas a llegar a la conquista. Yo te veo en esa conquista, yo te veo adelante, yo te veo victorioso, yo te veo fuerte. Pero esfuérzate y sé valiente, ve hacia esa conquista. Eso es lo que nos está enseñando. Más de 40 años el pueblo de Israel había transitado por el desierto. Pero a pesar de esos 40 años, mucha gente pudiera pensar, bueno, ya pasaron 40 años, pues ya que los meta y ya, ¿no? No, tenían que esforzarse otra vez. Después de esos 40 años tenían que esforzarse para llegar a la tierra prometida. Acuérdense que Dios le dio todos los mandamientos a Moisés, y le dijo Dios a Moisés por dónde te tienes que ir, qué tienes que hacer. Y el pueblo fue muy rebelde, el pueblo no quiso obedecer, y entonces tuvieron 40 años. Y entonces Dios llega con Josué y le dice, tú los vas a meter a la tierra prometida, tú los vas a llevar a la tierra prometida. Y eso demandaba un esfuerzo por parte del pueblo. Y quiero que lo veamos aquí en algunos puntos, siete esfuerzos que nos demanda Dios día a día. Uno de ellos es tener una vida de oración. Es un primer esfuerzo que tú debes hacer para llegar a tu conquista. Tener una vida de oración, escudriñar las escrituras, ayunar, ser puntual, llegar a tiempo a la iglesia. Tienes que hacer un esfuerzo para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Tienes que hacer un esfuerzo para alejarte del mundo. Esta parte a mí me llamó más la atención. Hacer un esfuerzo para alejarte de las cosas del mundo. Forzosamente siempre vamos a tener esos obstáculos en el mundo. Y tenemos que hacer un esfuerzo para alejarnos de esas cosas. No dejar que las cosas del mundo nos absorban. No dejar que las cosas del mundo nos envuelvan y entonces tu vida se guíe conforme al mundo. Ese es un esfuerzo muy fuerte, muy grande, que a veces es muy sutil, te va envolviendo hasta que te das cuenta que ya estás en esa parte. Pero el Espíritu Santo está para ayudarte, para decirte, oye, estás mal, no es por ahí, salte, regresa al camino, no te dejes llevar por el mundo. Y a mí me pega porque en nuestra vida, en el trabajo, en todo lo que tú haces, siempre tienes eso, cosas que te quieren envolver para que tú seas como el mundo. Y ese es un esfuerzo que al menos para mí es de los más grandes en este momento. Y tenemos que ser cristianos de buen testimonio. Ese es otro esfuerzo, y lo decía Matías ahorita. Hay mucha gente que no lo conoce, vamos a hablar de él, pero se requiere un esfuerzo. Se requiere un esfuerzo tuyo, un esfuerzo de, tengo que dejar las cosas del mundo a un lado y tengo que esforzarme a hacer la voluntad de Dios, tengo que dar buen testimonio. Toda la gente te está mirando, hermano. Cuando tú dices que conoces a Dios, cualquier cosa que hagas mal te la van a reprochar. Entonces necesitas un esfuerzo para poder cumplir con lo que estás diciendo. Eres cristiano, eres hijo de Dios, haz un esfuerzo para mantenerte ahí. A la gente no le importa, hermano, cuando tú caes. Se regocijan cuando tú caes. Si tú dices que eres cristiano y haces algo mal, la gente te lo reprocha. Y la gente va a buscar sacarte del camino de Dios siempre. Entonces tú necesitas hacer un esfuerzo para ser de buen testimonio, para mantenerte en el camino de Dios. Dios está cansado de cristianos que pudiéramos llamarles conformistas. Ya tengo lo que quiero, ya lo demás no importa, ya ahí voy. Cristianos que no quieren esforzarse, quieren vivir una vida espiritual a medias. Y lamentablemente en las propias iglesias se está predicando ese tipo de evangelio. Un evangelio simplista, un evangelio facilista, que no te requiere mayor esfuerzo.
tú ven y mantente y ahí sigue y ya, todo está resuelto. Pero acuérdense lo que decía Apocalipsis sobre la tibieza. Digo, no tenemos que entrar a analizar esa parte, pero todos la conocemos. Entonces, hoy en día tenemos que esforzarnos para poder entrar en ese camino de la salvación, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y me gusta esta frase de podemos volar alto. Tú como cristiano tienes que llegar más alto, tienes que avanzar más, tienes que ser ejemplo para los demás. Entonces, Dios nos va a demandar esfuerzo, hermanos, y también nos va a demandar valentía. ¿Sí? Acuérdense, cuando Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ¿sí? Tú vas a meter al pueblo. Imagínense que eso les dijeran a ustedes, ¿no? Que nos dijeran, vas a meter a todo este pueblo a la tierra prometida, ¿no? Se necesita valentía, hermano, para decir sí, sí lo hago. Y aplícalo en cualquier parte de su vida. ¿Qué pasa si Dios les dice en su trabajo, te voy a poner al frente de tantas personas? ¿Lo haces o no lo haces? Da miedito, ¿no? Pero ahí necesitas valentía. Valentía para decir, ok, con la ayuda de Dios puedo hacerlo. Y me encanta una frase, ¿no? De Moisés, que dice, pues, ¿quién soy yo? O sea, para guiar al pueblo. O sea, me da ese como miedito, ¿no? O sea, ¿qué tengo? Pues sí, pero Dios va a estar contigo. Y lo estuvimos viendo. Donde quiera que tú te muevas, el Espíritu Santo va a ir contigo, la presencia de Dios va a ir contigo. Esa bendición, esa promesa es padrísima. Donde quiera que yo camine, la presencia de Dios va a ir. Y le decían al pastor, donde quiera que tú te pares, vas a bendecir a la gente. Y nos dicen a nosotros, donde quiera que tú te muevas, va a estar la presencia de Dios. Y no olvidemos lo primero, tenemos que ser obedientes a Dios. Si no, la presencia no va a ir con nosotros. O sea, eso es lógico. A veces queremos la bendición, donde quiera que yo me pare va a ir Dios. Sí, pero ¿cumpliste lo que Dios te pedía? ¿Obedeces la palabra de Dios? Y a veces le reprochamos a Dios, ¿por qué no está tu presencia donde yo me muevo? Pues porque tú no estás siendo obediente. Dice que el Señor anda en busca de valientes. El Señor anda en busca de valientes que le obedezcan. ¿Se acuerdan que platicábamos de la película de 300? De Leónidas. Leónidas daba una instrucción y la gente lo obedecía. Si la gente no lo obedeciera, entonces no podrían haber conquistado. ¿Están de acuerdo? Dios quiere que nosotros seamos valientes, que obedezcamos. Si nosotros no obedecemos, no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo más seguro es que usa otras personas para cumplir su propósito aquí. Entonces necesitamos ser cristianos valientes, obedientes. Dios no va a tener, dice aquí que un cobarde no puede tener una escuela de valientes. Y un valiente no puede tener una escuela de cobardes. Dios es valiente, Dios llama a valientes. Y a mí me gusta mucho la canción que puso Leandro la semana pasada de Marcos Vidal, ¿no? Que dice, ¿dónde están aquellos David? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está David? Pues aquí habemos muchos, hermanos. El asunto es que querramos ser valientes. A veces las cosas del mundo nos quieren envolver, pero depende de nosotros. Y a lo mejor suena muy bonito, hermanos, pero requiere un esfuerzo tuyo, una valentía tuya, para que podamos realmente cumplir lo que Dios quiere. Creo que no debemos caer en la parte de, pues sí, suena muy padre, pero que lo hagan otros, que otros se levanten. Pues aquí está Leandro, el que se levante y que haga todo, ¿no? Cada uno de nosotros podemos ser poderosos en Dios, hermanos. Y a mí me reta mucho la palabra de Dios cuando dice, cosas mayores pueden hacer, pero yo no las veo en mi vida. A lo mejor me falta más, hermanos, seguro me falta, pero esa cosa me reta, me duele. Porque yo creo que podemos hacer cosas grandes y nos estamos quedando a medias. ¿Cuántos de aquí hacemos cosas grandes? Queremos orar por los enfermos y que sanen, sí, pero no somos obedientes. Entonces, ¿cómo te atreves a orar por un enfermo y quieres que se levante? Esa cosa es muy fuerte, hermanos.
Es un reto muy fuerte para mi vida y diario tengo que esforzarme para lograrlo. Y eso es a lo que quiero llevarlos hoy, que nos esforcemos para lograr eso, que realmente podamos ver a Dios de frente y que podamos estar con Él, hablar con Él y lograr esas cosas grandes. ¿Por qué la gente le habla si no se convierte? Porque no está siendo obediente. Esa parte es la que tenemos que enfatizar, hermanos. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser obedientes, tenemos que vivir en oración, en presencia de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Sí, amén. Los valientes ponen la mirada en Cristo, no en el hombre. Los valientes van a luchar hasta alcanzar la cima y no se van a derrotar al ver esa tremenda montaña. Imagínense a Josué, ¿no? Otra vez, Josué, al ver que estaba ante un pueblo y tenía que llevarlos a una tierra y que a veces el pueblo venía en rebeldía, como estuvo con Moisés, tenía que ser valiente para poder llevar al pueblo ahí. Los valientes caen, pero aprenden de sus errores y se levantan fácilmente. Amén. Los valientes aman la comunión con Dios, se guardan en santidad para Dios. Es que esta parte me impacta mucho, hermanos, por cosas que han sucedido en mi vida, en diferentes lugares, en el trabajo, en la casa. Entonces, se requiere un esfuerzo. Cuando tú estás en una situación así, requieres un esfuerzo, una valentía para seguir adelante. Y esto que nos enseña de Josué, a mí me puede mucho, porque es algo que vivo, es algo que tengo que hacer todos los días. Y cuando estás a punto de fallarle a Dios, viene su palabra y te dice: no lo hagas, no obedezcas a las personas, obedéceme a mí. Y lo he predicado en matrimonios. Dios está por encima de tus jefes, Dios está por encima de tus autoridades. Tienes que ser obediente a las autoridades, claro, pero tienes que ser obediente a Dios. Y a veces eso te va a poner en contra de la gente, pero nosotros tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios, guardarnos en santidad, y entonces vienen cosas muy grandes para nuestras vidas. Tenemos que hacerlo, y ahorita vamos a entrar a esa parte también. Los valientes reconocen delante de Dios sus debilidades y se arrepienten de todo corazón. Se mantienen firmes sin fluctuar. Eso es muy importante. Te tienes que mantener como hijo de Dios, como un cristiano, que te mantengas todos los días, que te mantengas, que no seas fluctuante entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Mantente firme. Nosotros necesitamos esa valentía que trae el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos esa valentía? Pues para vencer todas las pruebas, los obstáculos, las dificultades que se van a presentar cuando tú quieres conquistar algo. Cuando tú quieres llegar a algo, cuando tú tienes una meta trazada, cuando tú sabes hacia dónde vas. Dios nos ha dicho: ustedes van a llegar acá conmigo y van a lograr cosas grandes. Ya tenemos la meta, ya tenemos la conquista. El asunto ahora es esforzarnos, ser valientes, mantenernos en el camino, mantenernos en santidad, estar quitando las cosas del mundo, venciendo obstáculos. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro esfuerzo para llegar a esa conquista. La conquista ya está dada, hermano. Ahora el asunto es que tú la materialices. Dios ya la vio, Dios ya te vio en victoria. Es momento de que tú te esfuerces para lograrla. Y ahora entrando propiamente a Josué 1:8, Dios demanda también obediencia. Y ahí vamos a ver varias cosas en ese versículo. La palabra obediencia dice: estar sujeto voluntariamente para reconocer una orden. Estar sujeto voluntariamente para reconocer una orden.
En el mundo tenemos varias autoridades, como son la policía de tránsito, el reglamento, como es Hacienda con los impuestos, como son los maestros en las escuelas, ¿no? Para los que estudian, tu jefe en el trabajo, son autoridades que fueron puestas. Y la Biblia dice, todas las autoridades están puestas por algo, y Dios permite que haya autoridades para mantener un orden. A veces las autoridades no cumplen con lo que Dios quiere, pero tú eres un cristiano que obedece a las autoridades. Si esto es sentido contrario, no me voy a meter en sentido contrario para llegar más rápido. ¿Sí? Así es. Si tengo que pagar impuestos, los voy a pagar. No voy a evadir impuestos, tengo que pagarlos. Aunque tenga que sacar y no me salga un saldo a favor, tengo que pagar lo que me está cobrando el SAT, Hacienda. Eso es obedecer a las autoridades. Si tu maestro te deja tarea y te deja estudiar para que aprendas tal cosa, lo tienes que hacer porque es una autoridad tuya. Los maestros de nuestros hijos les dejan hacer algo, lo tienen que hacer porque les tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen autoridades. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener autoridades. No importa que tú estés hasta el nivel como presidente, tienes autoridades. No te mandas solo. ¿Sí? Todos tenemos autoridades y lo que tenemos que aprender es que tenemos que hacer voluntariamente, tenemos que ponernos o estar sujetos voluntariamente para reconocer una orden. Dios estableció un orden desde el principio y estableció normas para que el hombre le obedeciera. El hombre le va a obedecer a Dios por amor y voluntad propia. Dios no te va a obligar. Dios te dice, no robes, pero tienes libre albedrío. Tú puedes decidir robar o no robar. Pero tienes una autoridad puesta encima de ti, que es Dios. Y si Él te dice, no hagas esto, no lo tienes que hacer. Y no es cuestionar a Dios o obligarlo a que haga lo que yo quiero, sino tengo que obedecerlo, porque sé que si obedezco a Dios, me va a ir bien. Sé que si obedezco a Dios voy a tener éxito en todo lo que haga, todo lo que emprenda. Pero no necesariamente es porque estás esperando el éxito, sino por amor y en voluntad obedeces a Dios. ¿Sí? Dios le está demandando a Josué de una manera muy fuerte y muy con amor, obediencia. Porque él debía guiar al pueblo a través de la enseñanza de la ley de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Le está diciendo Dios, todas tus palabras tienen que ir acordes a mi palabra, a la palabra de Dios. Todas nuestras palabras tienen que ir acordes a la palabra de Dios. Pero algo muy importante le dice, meditarás en él, de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo definimos la palabra meditar? Analizar minuciosamente y examinar algo con atención. Meditar, dice ahí, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Es decir, debemos hacerlo, si quieren, a solas, en quietud, en tu casa, en un momento especial que le dediques a Dios. En tu corazón, desde lo más profundo, tienes que analizar la palabra de Dios. Me gusta lo que decía aquí de, tú puedes leerte toda la Biblia rápido, pero no la meditas. Y lo que Dios le está pidiendo aquí a Josué es, vas a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Todos los momentos tú vas a meditar la palabra, la vas a analizar, la vas a guardar en tu corazón. No queriendo tener la razón de todas las cosas, no queriendo dar opiniones, criticando, viendo, ¿no?, las fallas de los demás, no tratando de hacerle recomendaciones a Dios, de esta hacia lo mejor se hiciera de esta forma. No, tenemos que leer la palabra de Dios, meditándola, analizándola, escudriñando muy detenidamente a qué se refiere. Por eso dice ahí meditando. Es como que tú te sientas en tu cama o en tu silla a solas sin que nadie te moleste y te pones a pensar en la palabra de Dios.
¿Por qué dio Dios esta palabra? ¿Para qué sirve a mi vida? ¿Qué es lo que trajo Dios a través de esta palabra? Y entonces la empiezas tú a meditar, la empiezas a analizar. Y así es como Dios nos demanda que lo hagamos. A veces nos han enseñado, ¿no? Tú lees la palabra de Dios, la meditas y te tienes que quedar callado un rato para escuchar la palabra de Dios, para escuchar, para sentir la presencia del Espíritu, para saber qué es lo que Dios tiene para ti. A eso se refiere meditar. Y esta meditación que va a traer, pues va a limpiar nuestro corazón y va a sacar a la luz todo lo que en nuestra vida no encaja con la palabra de Dios. Nos vamos a poder dar cuenta de que hay cosas que a lo mejor nosotros pensamos que están bien, pero que la palabra de Dios saca a la luz y dice: esto no es bueno, esto no te conviene, esto no te va a llevar a la salvación, no te va a llevar a donde quiero que estés conmigo. Entonces tenemos que meditar la palabra de esa manera. Y lo que va a hacer también esto es que, no sé si les ha pasado, cuando meditamos la palabra de Dios, nos da un anhelo por Él. Nos da un anhelo por buscarlo más, por seguir con Él. Y precisamente eso es lo que Dios quería y le estaba diciendo a Josué. No se va a apartar de tu boca el libro de la ley, tienes que enseñarlo, tienes que hablarlo al pueblo, tienes que compartirlo. Sino que de día y de noche vas a meditar en la palabra. Tú te vas a dar cuenta ahí qué es lo que me agrada, qué es lo que no me agrada, qué tienes que hacer, por dónde te tienes que ir. Tú vas a entender ahí mi voluntad para ustedes como mi pueblo. Tú vas a entender ahí cómo lograr vencer los obstáculos que se te van a presentar. Es totalmente una guía que tienes para ti, que tenemos nosotros. Y Dios le dijo: medita en ella. No le dijo: léela. Le dijo: medita en ella. Analízala. Entiende mi voluntad para tu vida y para el pueblo. Y dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios le había enseñado a Moisés que lo iba a llevar, y a Josué le dijo: te voy a llevar a la tierra prometida, vas a meter a mi pueblo. Pero le dice: medita en ella. ¿Pero para qué vas a meditar en ella? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Todo lo que está escrito, todo lo que yo te digo, todas mis instrucciones, todos mis mandamientos, toda mi guianza, es para que tú puedas entrar, para que tú puedas crecer como pueblo, para que tú me sirvas, para que seas poderoso, etcétera, etcétera. Para eso le dijo Dios: medítala, guárdala y haz conforme a todo lo que está escrito en ella. No debían apartarse de aquellas instrucciones. Es otra vez como el ejemplo, ¿no? del juego de mesa. Tú no puedes explotar todo lo que el juego te trae, todo lo que puedes divertirte. ¿Por qué? Porque no leíste las instrucciones. Tú no puedes recibir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, si no analizas qué es lo que te sirve de lo que estás haciendo para lograr llegar a la conquista. Y aquí era algo muy fuerte, porque Josué tenía que conquistar, no era cualquier cosa. Y entonces Dios le dice: medita en ella y haz conforme a lo que está escrito. Ahí tienes mis instrucciones, ahí tienes lo que yo te mando que hagas, por dónde te tienes que ir, qué tienes que hacer, qué tienes que decir. Y era obligación de Josué esforzarse, ser valiente, meditar en la palabra de Dios y hacer conforme a lo que decía la palabra de Dios. No por nada Josué es de los que reconocemos como un líder, como alguien que obedeció a Dios, como alguien que llegó a hacer grandes cosas. ¿Pero por qué? Porque hizo conforme a lo que Dios le dijo, no hizo conforme a lo que él creyó. Incluso yo podría decir: sí, vio todo lo que hizo Moisés, pero cuando murió Moisés, Josué obedeció a Dios. Josué siguió lo que Dios dejó escrito, lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces Josué logró las victorias que vemos en la Biblia, pero porque pudo obedecer las instrucciones que Dios le dejó. Y quiero ser muy enfático en esa parte, porque nosotros en la Biblia tenemos instrucciones y tenemos que obedecerlas, tenemos que seguirlas, tenemos que ser obedientes a lo que Dios está mandando. Y por último quiero entrar a la parte de qué es lo que trae la obediencia. Pero no quisiera entrar ahí sin que primero entendamos o que dejemos guardar en nuestro corazón que obedecemos voluntariamente y por amor a Dios. Porque sabemos
que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. Y si Él dice, haz esto, lo tenemos que hacer. ¿Sí? No hay nadie por encima de Dios que pueda estar en contra. En la vida, nosotros con tu jefe, lo que sea, te pueden decir que hagas cosas y es tu autoridad y lo tienes que hacer. Pero si va en contra de lo que Dios te dice, tú obedeces a Dios. En la palabra de Dios no hay nadie por encima de Dios. Si Dios te dice hazlo, lo tienes que hacer. No choca con nadie de arriba. No hay nadie por encima de Dios. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Y cuál será el resultado? Dice en el mismo versículo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me encanta esa parte, ¿no? Y creo que a todos nos encanta. Porque vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero no perdamos de vista lo anterior. Queremos las ofertas, queremos las bendiciones, pues hay que cumplir las demandas. Si no, no vamos a tener esas bendiciones, no vamos a llegar a obtener eso. ¿Y por qué? Porque las bendiciones que logramos tener nunca se logran por medio de la energía de nuestra naturaleza humana física. Las bendiciones nunca se logran por medio de la energía de nuestra naturaleza humana física, sino por medio del Espíritu Santo en la vida consagrada del creyente, de cada uno de nosotros. Las bendiciones que Dios nos da, no nos las vamos a ganar porque tú hagas un esfuerzo físico. Es más una parte espiritual. El Espíritu Santo te va a ir derramando esas bendiciones, pero va a depender de tu obediencia, va a depender de lo que tú consagres a Dios. Este libro va a ser realmente funciona como un modelo de cómo debiéramos nosotros seguir nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos experimentar esa liberación, esa vida nueva, en una dimensión nueva, hemos hablado mucho de esto, queremos vivir en victoria, queremos vivir en otro nivel con Dios, pues entonces hay que hacer todo esto que le mandó Dios a Josué. Meditar en la palabra de Dios, ser obedientes, ser valientes, esforzarnos, y entonces vamos a lograr eso que Dios tiene para nosotros. Esa conquista que cada uno de nosotros tiene, lo vamos a lograr. Pero no físicamente, sino espiritualmente. Obedeciendo a Dios, todo lo podemos lograr. Muchos cristianos no obedecemos o no obedecen la palabra de Dios, no obedecen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el principal motivo que se ve aquí? Porque los domina el mundo. ¿Qué pasó cuando el pueblo salió con Moisés hacia la tierra prometida? Ellos seguían envueltos con el mundo, no veían la parte espiritual de Dios para lograr, no veían los mandamientos de Dios de hazlo y vas a tener bendición. Seguían envueltos con el mundo, seguían siendo atraídos por el mundo. Le decían a Dios, a Moisés, pues mejor nos hubiéramos quedado, ¿no? Pues ahí teníamos otras cosas, nos hubiéramos quedado. Entonces, siempre el mundo va a estar atrayendo. ¿Y qué pasó con Josué? Josué lo llevó a la tierra prometida, pero esta palabra le fue dada no solo para ese momento, sino para que el pueblo se mantuviera en ese camino y no se dejara llevar, porque vean, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, Josué ganó muchas batallas y todo, pero hubo gente que estuvo mezclada con otros pueblos, y entonces se empezaron a dejar dominar por las creencias de los pueblos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo que Dios les dijo. Mediten en mi palabra, todo lo que hagan van a prosperar, les va a ir bien, pero sean obedientes a mi palabra. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos que no fueron obedientes a la palabra de Dios, no siguieron eso que Josué vivió, al grado de que Josué al final, como dijo, hagan lo que quieran, ¿no? Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué lo hizo. Josué conocía a Dios, Josué sabía lo que Dios podía hacer, Josué fue obediente, pero el pueblo no quiso ser así, no todo el pueblo quiso ser así. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros.
es algo que tenemos que tener mucho cuidado todos los días, porque todos los días vamos a tener ese llamamiento de parte del mundo para regresar. Pero dice aquí la Biblia que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para protegernos, para ayudarnos, para llevarnos. Dios nos va a demandar siempre obediencia en todos lados, en tu hogar, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu vida de testimonio. Dios te va a demandar esa obediencia siempre. Pero algo muy padre, un creyente que es obediente es un creyente bendecido. Un cristiano que es obediente, ustedes se pueden dar cuenta porque es bendecido. Las cosas se mueven en favor de Él. Las cosas se mueven para que Él esté bien. Dios mueve cosas para que estemos bien. Cuando tú eres obediente, Dios te bendice. Pero no esperemos las bendiciones de Dios si no somos obedientes. Es como un sí, solo sí, los que saben de matemáticas o lógica. Si tú eres obediente, Dios te bendice. Y Dios te bendice si eres obediente, ¿no? Pero si tú no eres obediente, a veces queremos las bendiciones. Y esa parte es fuerte. Si no somos obedientes, ¿por qué le reclamas a Dios las bendiciones? ¿Por qué le dices, por qué no me ayudaste en un momento de dificultad? Y primero seamos obedientes y entonces todo lo demás se va a añadir. Y es lo que nos enseña su palabra. Haz conforme a lo que Dios, busca a Dios, avanza con Dios. Y todo lo demás te lo va a añadir Dios. Y dice la Biblia, las bendiciones te van a alcanzar, tú no las vas a buscar. Pero nos quedamos con la segunda parte, ¿no? Siempre. Las bendiciones me van a alcanzar, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, voy a tener éxito. Son las segundas partes de todas las oraciones. Nos falta la primera, hermanos. Aquí es donde nosotros tenemos que luchar y esforzarnos para lograr esas bendiciones. Cuando nosotros somos desobedientes, y me impactó lo que decía Leandro hace un momento, te puede sorprender que llegues al cielo y no veas a quien pensabas que tenía que estar antes que tú. ¿Por qué? Porque no se trata de que agrades a las personas, no se trata de eso, se trata de que tú estés con Dios. Se trata de eso, hermanos, es tu vida espiritual, es tu vida con Él para lograr. Finalmente después se ve en todas las bendiciones que Dios te derrama, pero primero es tu vida espiritual, primero es tu vida con Dios, tu obediencia a Él, tu obediencia a tus autoridades. Es el momento para atender las demandas de Dios, para que las bendiciones sean latentes en nuestra vida. Y Dios tiene una voluntad, es levantar a su pueblo. Dios quiere levantar a su pueblo. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Esa es la voluntad de Dios. Pero solamente vamos a llegar si nosotros somos valientes, esforzados y obedientes a su palabra. Entonces la invitación en esta mañana es meditar en la palabra de Dios y que como Josué lo hizo, podamos nosotros llegar a tener esas conquistas. A lo mejor puede sonar repetitivo cuando estamos hablando de la conquista, pero para llegar a la conquista necesitamos cumplir con ese primer paso, con ese primer requisito de Dios. Sé obediente a mí y entonces puedes llegar a la conquista. Si no eres obediente a mí, no pienses en llegar a la conquista. Y tenemos que lograr vencer esos obstáculos que se nos ponen todos los días. A veces cuando yo escucho de algunos o me platican, digo, sí, está bien, o sea, vamos a tener obstáculos, ok, estás pasando un momento difícil, ok, pero tú tienes una conquista, tú tienes un objetivo de parte de Dios y tienes que alcanzarlo, tienes que llegar a ese objetivo. Es tu deber, es tu decisión si te quedas ahí o avanzas con Dios. Si te quedas ahí, seguro no vas a llegar a la conquista. Pero si tú buscas a Dios, le entregas tu vida, te esfuerzas por vivir en santidad, Dios te va a llevar a esa conquista. Que Dios les bendiga, hermanos.